se viene el Día del Padre, ¿no? Vamos a bajar un cambio. Los desafíos de ser padre hoy, el vínculo que tenemos con nuestros hijos, podríamos hablarlo de manera más amplia, ¿no? E incluir también a las madres o cualquier adulto que tenga menores a cargo. Pero para eso estamos esperando que nos pueda orientar un poquito en la conversación Alejandro de Barbieri, psicólogo. Gracias por estar aquí hoy con Gracias a nosotros. ustedes por la invitación, un gusto. Somos hijos siempre, ¿no? Cuando somos chicos, cuando somos adolescentes, cuando somos adultos. Sí, la clave es dejar de ser hijo de nuestros padres para ser padre de nuestros hijos. Muy difícil dejar de ser hijo. Un trabalengua. Siempre queremos seguir diciendo, no, si mamá, si papá, estén vivos o no, ¿no? Porque a veces uno acompaña personas que los papás ya no están en este plano y sin embargo hay una inmadurez psicológica que sigue. Pero tuviste bien lo que dijiste de ser padre más allá del rol, porque todos somos hijos adoptivos, o padres adoptivos, mejor dicho, ¿no? Adoptamos a hijos biológicos, en el caso de los papás y mamás que tenemos hijos biológicos, los adoptamos con nuestros gestos, con nuestras actitudes, con nuestras acciones, y también a veces a hijos no biológicos, ¿no? ¿Verdad? Que puede ser un hijo de tu pareja, que puede ser un sobrino, que puede ser, bueno, otro rol en donde uno está, un maestro, porque a veces los maestros les dan mucho palo, y dicen, usted no es madre, no sos madre, ¿viste? Sos maestra, pero no sos madre, a veces se la ligan esa, no, pero no basta haber procreado biológicamente para ser papá o ser mamá, sino el rol que implica esto, el compromiso emotivo, el compromiso nuestro de una presencia amorosa que nos ayude y que tanto nos precisan nuestros hijos hoy en día, ¿no? Bien. Me gustaría abrir un poquito el panel, a ver si lograron tranquilizarse un poquito y están en andarivel más padres o hijos, porque todos son una cosa u otra. Joaquín. A mí me interesa de sobremanera, yo tengo el placer de haber disfrutado algún que otro taller en alguna escuela como maestro con las familias, con Alejandro, así que el reconocimiento, el agradecimiento puntual. Pero me interesa sobre todo también de cara a la tercera edad, que siento que nos falta mucho como sociedad, más en un país como el nuestro, que tiene alta población envejecida y de tercera edad. ¿Cuáles son las claves en cuanto al trabajo con la vejez, con la tercera edad? ¿Qué te parece a vos, Alejandro? Bueno, tenemos un gran problema que es la soledad, ¿no? El otro día leía un proyecto, ahora no sé si es Finlandia, o capaz que los oyentes nos dicen Finlandia o Holanda, no me acuerdo, que me acuerdo porque se lo mandé a una de mis hijas, que le digo, te queda un año, Marti, porque tiene 24, que si sos menor de 25 y vas a vivir a un condominio, digamos, o a una cooperativa, no me acuerdo si es Finlandia, Holanda, uno de estos países, te dan gratis la vivienda si una vez por semana conversás 2 horas con los adultos mayores que viven ahí. Por esto, primero, de la comunidad y de que muchas veces cuando la persona se va a jubilar o ya se jubiló, que es una palabra preciosa, ¿no? Júbilo, que es el haber vivido, ¿no? El haber servido a la sociedad en determinado rol y después decir, bueno, ya estoy en otro rol. Los jóvenes, conversando con los abuelos, se logra salud mental colectiva, porque muchos abuelos, sabemos, los psicólogos, los médicos, los que trabajan, siguen consultando por la soledad o para conversar con alguien o para que alguien... No solo por el tema físico, que muchas veces hay una patología, pero a veces está esta otra que es más emocional, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Se siente bien con un médico, ¿no? Y vuelve a consultar porque le conversa, lo conoce. Y a veces nosotros, en el estrés de los papás, a veces dejamos de lado esta generación que tanto nos precisa y que también le hace después a los nietos, ¿no? Que es lindo, ¿no? Cuando se da, porque tiene esa calma, tiene esa paciencia, da una nutrición afectiva que es muy importante, ¿no? Pero a nivel general sería cómo combatir la soledad, ¿no? Cómo darle sentido a la vida en la tercera etapa. Hay una charla preciosa de Jane Fonda, se llama El tercer acto de la vida, y lo cita a Víctor Frankl, por eso me encanta esa charla, donde ella divide de 0 a 30, de 30 a 60, de 60 a 90, pero que hoy en día ya hay más, es muy común ver bisabuelos hoy en día, ¿no? En la época mía no era tan común, hoy en día hay mucha gente de 85, 90 que está bien y que puede brindar su tiempo. Y bueno, en estos de los 60 a los 90, ¿qué vamos a hacer? Si estamos bien, si estás vigente, si estás lúcido, si estás en tus plenas facultades, tenés 30 años para vivir, cosa que antes no era tan común. Y bueno, ahí cómo poder nutrir a las otras generaciones y a vos mismo, no solo económicamente, sino familiarmente, socialmente, ¿no? Y que no queden solos, porque cómo hay mucha sostenerte soledad. primero, ¿no? ¿Eh? Cómo sostenerte primero, ¿no? Sí, porque lo del júbilo, de la jubilación, será en otro lado. Acá, cuando te jubilás, la felicidad te
te dura poco, es efímera. Yo lo que pensaba de lo que tú decías es la situación de desvalimiento que queda muchas veces en la tercera edad, porque o quedan de cuidadores forzados de los nietos, donde se jubilaron de repente para estar tranquilos, para ocuparse de su salud, y no, tienen que cuidar a los nietos porque los hijos tienen que trabajar y con lo que perciben no pueden pagar a alguien para que cuide a sus hijos. Sí, sí. Entonces vuelven a tener un trabajo no remunerado y eso genera un estrés, porque si ya con tus hijos tenés una natural brecha generacional, con tus nietos es mayor aún. Entonces, bueno, ¿cómo manejar con cierta, no sé, posibilidad de respeto a la persona mayor para que no quede sobrecargada 8 o 9 horas al día cuidando a ese nieto? Y por otro lado, equilibrando fuerzas, ¿no? Y que lo pueda elegir, ¿no? Que sea una Y que sea una opción y no una obligación. Que elegir, porque si es una obligación, ya termina siendo como un peso y muchas veces con un costo también físico. Físico y emocional. Uno tiene que tener, ¿verdad?, para poner el cuerpo directamente a chiquilines según las edades, o si son adolescentes, los celulares, y ya estás ahí como abuelo o como abuela, ¿no? Una cosita antes de lo que dijiste, el tema género. Para darles ánimo, en Estados Unidos, creo que lo dije la otra vez cuando que vine, hacen cursos para futuras viudas. Acá tendremos que ponerle otro nombre para que sea más marketinero. Pero sí, porque esos son muy prácticos, ¿viste? Sí, claro. Y que los varones nos morimos por un infarto, por 50 años, 55. Antes. Entonces, en ese hay un tema de género de que la abuela sobrevive más al abuelo, ¿no? Porque tiene el sentido de la vida no está solo en el hacer. Nosotros los varones tenemos un tema de género de que soy por lo que hago, no por lo que produzco. Y después el ser sin hacer, ¿no? ¿Cómo hago para hacer? Porque la jubilación es esa. Me jubilé de mi tarea diaria, no sé, laboral que hacía. Entonces puedo tener un sentido de vida en otras áreas de mi vida. Pero si no pulí eso y si no tengo, ¿no?, esa área planificada con tiempo, me puede agarrar un vacío, una depresión, como tú decías, ¿no? Pata, sí. No, pensando capaz que hay algunas discusiones sociales que está bueno empezar a dar. Yo tengo bastante vínculo por mi militancia con las viejas feministas, que dan muchas discusiones, entre ellas que no son todas abuelas y que hay mujeres viejas que no se llaman abuelas porque no son abuelas, que también uno envejece como vive y que no todas las vejeces son lo mismo y que ser viejo no te pone en una categoría de un tipo de persona, que eso es algo que en general también está bueno empezar a pensarlo. Y en esto de lo que vos planteás sobre el planteo de género, bueno, tiene que ver con un montón de condicionantes de género a lo largo de la vida, de por qué los hombres viven menos que las mujeres, claramente, ¿no? Hace muchos años una feminista, Fanny Puyenki, escribió un libro que se llama Manual para las divorciadas. Ay, libro, sí, genial. que contaba cómo, hay que leer, ¿no? Cómo las mujeres cuando se quedan solas abren una vida nueva muchas veces, ¿no? Digo esto porque para sacarle también el componente ese componente del drama, ¿no? Me pasó a mí cuando se murió una de mis abuelas postizas que ellos tienen una preparación distinta para, ¿no?, en el momento de la vida para aceptar la muerte, y la visión de la muerte que tienen las personas que tienen 80 años en general es bastante distinta a la que tiene. Yo ya soy una señora, pero cuando tenés 20 es distinto cómo ves la vida y cómo valorás la vida. Sí me parece que nosotros lo que tenemos es una crisis importante de cuidados, no en Uruguay, en el mundo, en cómo nos organizamos. Hay un problema además de sobrecarga de cuidados de las personas que estamos en edad reproductiva. Los que tenemos al cuidado nuestros padres, nuestras madres y nuestros hijos, en el mismo momento de la vida. Esa línea es clave. Vos sos madre o padre de un adolescente y a su vez estás empezando a cuidar a tus padres. Empezar a tener que ocuparte, ¿no?, de acompañar la vejez de tus padres. Pienso esto porque ahí hay una... Claro, digo esto porque ahí hay un problema, porque si no cargamos la culpa sobre las personas. Y a mí la culpa es cristiana, yo no soy cristiana, pero hay algo que sí hay que cuestionarse sobre las responsabilidades, que es... todos hacemos lo que podemos en el tiempo que podemos y a veces, efectivamente, hay personas que cuidan porque no tenemos quien cuide. Entonces, lo que tenemos es, organizamos un sistema mundo en el que el cuidado es poco valioso y en realidad es el único fundamento de reproducción de la vida. La vida se reproduce porque alguien te cuida, si no, la cría humana no existe y no sobrevive sin el cuidado, como las vejeces no sobreviven sin el cuidado. Entonces, si eso es tan importante y si consideramos que es tan central, debería eso tener más lugar en la agenda, debería tener más lugar en los presupuestos, deberíamos, ¿no? Sí. ¿Qué opinan de ese lado? A ver, yo me comprende la generalidad de ley, tengo hijos 13, 15 y mi padre tiene 93 y está perfecto. Hasta usa Twitter, ¿Te está viendo en este momento? No, porque no le puedo avisar que venía hoy. Pero, a ver,
Pero es lo importante del cuidado y de la relación abuelo-nieto, es lo que tú decías, que no sea una obligación, que sea para los dos un disfrute, porque también después nosotros a veces le pedimos, che, no te quedas a dormir con el abuelo para que no esté solo, o andá a visitarlo. Entonces, la primera obligación que era del abuelo ir a buscar al nene a la escuela, después se transforma en andá a ver al abuelo. Y creo que tiene en ambos lados y en ambas instancias, tiene que ser un disfrute. Y que ambos se complementen. El abuelo que le cuenta historias y le da experiencia, y el nieto que a veces lo ayuda con el celular o con otras tecnologías, que hoy tenés que ir al cajero a sacar plata porque no tenés otra forma. Y creo que de ese lado es que hay que tratar de, por lo menos lo veo yo, para complementarse. Por ahí creo que iba lo que intentaba transmitir de cómo construir comunidad, ¿no? Desde toda la organización social, la familia, las políticas que haya que hacer para que justamente esa carga, ¿no? Todo creo que podemos ayudar, porque estamos en una sociedad actualmente, y esto es el mundo, como decía la compañera, más individualista, ¿no? Entonces nos perdemos de lo que le pasa al otro. El abuelo se pierde porque los padres no tenemos tiempo ni para nuestros padres, ni para nuestros hijos. Sí. Todos estamos en esta locura de la sociedad del cansancio. Y eso que no estamos ni siquiera incluyendo en esta charla, lo que puede haber, lo que es la experiencia individual como hijo, con tus padres, por ejemplo, ¿no? Que a veces lo primero que te despierta no es el amor, sino otra si no cuestión. hay una visión romántica, ¿no?, del cuidado, claro, que es más complicado. Exacto. No es Sobre solo... todo cuando Eso implica cansancio, implica horas, implica tiempo, implica un desgaste, obviamente, y también después... No, y la historia de los vínculos. A eso voy, ¿no? sí, capaz que Porque tuviste una muy capaz mala que- experiencia con los padres que te tocaron. Yo Y qué sé. sobre todo cuando estás educando, no repetir Sí. las cosas que pasaron, porque no es lo mismo hoy, en el 2026, cuando tenés hijos adolescentes, que cuando vos fuiste adolescente en los 80, por ejemplo. Nada que ver. Y la educación, la sociedad, los peligros no son los mismos. Entonces, a veces, no repetir las mismas historias o los mismos problemas, porque tuviste algún problema con tu padre o te maltrató, y no repetir las mismas, Ahí hay un tema las mismas que- conductas. Hay un tema bueno, nosotros lo trabajamos mucho de que es inspirados en Sartre, ¿no? Sartre decía, cada persona es lo que hace con lo que hicieron de él. Nosotros venimos de un modelo que es muy determinista, muy fatalista. Claro que una cosa es haber tenido un papá o una mamá autoritaria, con maltrato, con abuso, obviamente. o abandónicos. O abandónico. Otra cosa es, primero que Milton Erickson decía una cosa fantástica, todavía estás a tiempo de tener una infancia feliz. A veces hay que buscar también y saber mirar, porque a veces nuestra mirada es con un juicio, ¿no?, de que papá y mamá no estuvo, o papá y mamá no era cariñosa conmigo, y a veces en Hacer una el terapia... ejercicio de ir a buscar lindos recuerdos, eso decís. No, claro, porque a veces vos tenés, de repente tu papá no era demostrativo o era cariñoso, pero de repente uno revisa una historia y empieza, cuando me separé estuvo, cuando pasó tal cosa estuvo, o estuvo con las herramientas que él tenía, que de repente uno dice, bueno, solo me dio plata. Bueno, pero te dio plata, que te lo podía dar, o te pudo dar tal otra cosa, porque a veces vivimos una fantasía del pasado que nos gustaría haber tenido y que se supone que si hubiésemos vivido ese pasado lindo, entonces mi presente sería distinto. Mucha gente tiene este modelo, no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. No va a sufrir lo que tú sufriste, va a sufrir lo que el niño tenga que sufrir para crecer. Ahora, decir que no a un hijo no es maltratar, me explico, porque el mamá o el papá que sufrió maltrato o abuso, obviamente, de familia o del cuidador referente, a veces con ese trauma les cuesta después sostener el no. Por eso es muy importante hoy que se habla tanto de salud mental, que no todo dolor es trauma, ¿no? O sea, liberar a nuestros padres es entender que hicieron lo que pudieron con las herramientas que tuvieron. Como estamos intentando hacer nosotros ahora también con las herramientas y con el desafío que tenemos nosotros, ¿no? Para poder perdonar y sanar, si no quedamos en un estilo, ¿viste?, de si mi vieja hubiese hecho y si no hubiese hecho, Sí, hay con historias mucho y rencor. historias igual, ¿no? Y el proceso de sanación es absolutamente personal. Hay gente que, bueno, entiende que se tiene que ayudar y está muy bien eso, ¿no? Y otras personas que por ahí, no sé, se quedan allí, en el lugar de víctima, pero también cada uno hace lo que puede con sus herramientas. Pero después está también la otra línea y es, uno tiene los padres que tuvo para ser quien es hoy, seguramente. Ese análisis también capaz Mirá, nos saca Victoria, un el otro día poquito, estuve en ¿no? la unidad 7 en Canelones, Sí. trabajando con personas privadas de libertad. Me llevó un programa precioso de educación, Carolina, le mando un abrazo, que hace un proyecto fantástico. 80% de la problemática de los chicos, adicciones. Y dio un testimonio un chico, pero muy fuerte, dijo, mis padres fueron muy cariñosos conmigo. Tuve los mejores padres que pude tener, pero después la vida, ¿viste? O sea, que también a veces está, es una variable, papá y mamá, pero tampoco somos los únicos. No, Está la no, sociedad, sí, están los obvio, pares, obvio. están el trabajo, está tu pareja, y hay otras variables que también influyen y que también a veces, ¿no?, el ambioma, ¿no?, que también te marca. Y él decía, bueno, se me fue un poco, ¿viste?,
por el trabajo, no conseguí, una pareja que me dejó, me deprimí, empecé a consumir. Contaba su historia, ¿no? Sí. Pero también la historia de que a veces puede haber una historia con los papás, así como tú decías, pero también a veces no necesariamente es lineal, ¿no? El proceso, ¿no? Por supuesto. Estos días, cuando se aproximan, ¿no? Que el Día de la Madre, que el Día del Abuelo, que el Día del Padre, hay mucha gente que, viste, que no les gusta porque lo ven algo absolutamente comercial, a otros no les gusta porque por ahí acaban de tener una pérdida reciente, entonces son fechas que les recuerdan la pérdida. Pero menos siempre es una fecha que te hace pensar y reflexionar. O no estaríamos ni siquiera hablando de eso hoy, supongo, ¿no? Bueno, yo creo que cuando a veces decimos papá y mamá y lo vemos así como una manera, uno de mis grandes maestros, Pablo Dors, que es un genio, Pablo dice, la separación es una ilusión. ¿Cuánto nos falta a nosotros para estar ahí? ¿Y en qué manera nosotros también no somos ellos, me explico? O porque a veces decimos, no voy a repetir la historia y a veces uno descubre que, viste, que no, estoy bastante cerca, ¿no? En este gesto o en esta actitud de lo que dije que me prometí toda la vida que no iba a hacer, ¿no? Digo porque, viste, vivimos en una sociedad también que nos va separando, ¿no? Y también a veces buscar lo que nos une con nuestra historia, con nuestros papás, también nos puede ayudar a sanar y respetar la individualidad de cada uno. Pero el Día del Abuelo, sí, yo veo que también estas cosas, no sé cómo lo vieron ustedes, pero el Día del Abuelo no lo he visto, no sé ustedes si lo vieron antes, me parece que se veía más, ¿no? En las redes y todo, como más efusividad o más y ahora el Día del Padre no sé qué expectativa hay, pero por lo menos que nos ayude a pensar, a revisar los roles, a revisar los estilos de crianza que también tuvimos, ¿no? A revisar el tema de género para que el papá también pueda recuperar la ternura, ¿no? Podamos recuperar, ¿no? Un amor que incluya, que podamos ser afectivos, que no repitamos estereotipos, que eso sí lo tenemos muy incorporado, ¿no? Y que se hagan cargo también. Claro, por eso, No, hacernos porque, cargo. que se hagan cargo de la mitad de lo que implica el cuidado. Totalmente. Porque en parte lo que muestra la encuesta de uso de tiempo es que nosotros seguimos teniendo un problema muy importante de cuidados y responsabilidad entre hombres y mujeres, y los hombres se hacen menos cargo del cuidado de los hijos que las mujeres. Todavía Hoy, me en este parece país, que eso es estadística, ¿En qué no te es una ayuda, opinión. ¿no? Sí. Sí, como que ahí va. Como Claro, mucho, porque capaz es ¿en una qué te re ayuda? oportunidad, ¿viste? Como para decir, bueno... Tenemos que hacer una nueva está bueno pausa, hacerse cargo de señores. los gurises, ¿viste? Está bueno, porque de última, también tenés hijos. En esto de si vos también tenés hijos y los hijos también son tuyos, bueno, capaz que la mitad de todo lo que hay que hacer con los hijos, también lo tenés que hacer vos. Capaz que es una buena oportunidad también para poner eso arriba de la mesa, que a veces me parece que entramos en un discurso como un poco complicado en relación a eso. Yo, todo bien con que nos preguntemos sobre nuestros padres, creo que hay situaciones además terribles en relación a padres que no cuidan. Hay padres que no cuidan y padres que no cuidaron y que no fueron responsables con sus hijos. Y me parece que es complejo también el planteo de algunas revinculaciones, ¿no? Sí. Creo que eso es un punto que está O en la discusión. sensación de poderte hacer cargo cuando estés muy Claro, viejito desde o sea, el amor. Me parece que hay bueno. muchos casos individuales que sería como bueno problematizar y complejizar, pero también me parece como en el marco de todo el mundo dice, bueno, el Día de la Madre se vende todo y no sé qué, y en el Día del Padre mucho menos. Bueno, ¿qué quiere decir No sabía eso? eso, ¿sabes? Quiere decir Claro. que hay un Tenemos montón que- de- Van a ocupar en proporción de lo que Tenemos que ven. hacer una No, pausa y pero- analizamos qué quiere decir a la vuelta. Ya venimos, ya venimos. Tengo